De los contratos consensuales. Vamos a revisar cómo los romanos establecían esta clasificación. Lo primero que hay que señalar es que son 4. El primero la compraventa, el segundo el arrendamiento, el tercero la sociedad y el cuarto el mandato. Este contrato tiene la característica de que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. El primero es el contrato de compraventa. Este contrato en particular es un contrato bilateral, sinalagmático perfecto, oneroso y de buena fe. La entrega libre de la posesión, disfrute de la cosa de manera pacífica y completa a cambio de un precio en dinero define la esencia del contrato de compraventa. Hay 2 elementos que son esenciales en este contrato. El primero de ellos es el precio y el segundo la cosa. En este esquema pueden observar cómo se configura la relación jurídica en el contrato de compraventa. Cuando hablamos de la cosa vendida, esta tiene unas características que la definen. Primero, la cosa vendida versa sobre bienes que pueden ser bienes raíces, o sea, inmuebles, bienes muebles, bienes corporales o incorporales, bien sea a título singular o a título universal. Algunos ejemplos puede ser la venta de un predio, la venta de un crédito, una servidumbre o una herencia. Era posible vender una expectativa, por ejemplo, cuando no se tenía certeza acerca del resultado, por ejemplo, la venta de un incierto. Y era posible también vender un bien que se esperaba que se diera o que resultara. Por ejemplo, cuando se trataba de semovientes. Entre los romanos la venta de cosa ajena estaba permitida, solo que la transferencia del derecho de dominio cabía única y exclusivamente para quien era el dueño de la cosa. El precio, que es un elemento esencial del contrato de compraventa, tenía también unas características que destaco a continuación. Siempre el precio debía ser en dinero, no podía ser en una cosa, es decir, si el precio fuera una cosa y no dinero, no estaríamos frente a la compraventa. El precio debe ser determinado o debería existir una fórmula para poderlo determinar. El precio claramente debía ser una realidad objetiva y el precio siempre debía ser equivalente con aquello que se estaba adquiriendo. Es importante señalar que en alguna época no guardó el precio esta correspondencia. Es decir, se vendía por menos de aquello que efectivamente valía la cosa que se estaba entregando. Posteriormente, y en la evolución del derecho romano, se planteó que una venta por debajo de la mitad del precio, pues claramente configuraba un vicio que le generaba una protección al vendedor para efectos de garantizar sus derechos. Existen unos efectos de la compraventa. Una vez perfeccionado el contrato, estos efectos no se circunscriben solamente a una de las partes, sino que se circunscriben a ambas partes. Es decir, los efectos del contrato de compraventa eran tanto para el comprador como para el vendedor. Así las cosas, habían unas obligaciones en cabeza del vendedor y otras en cabeza del comprador. Veamos. En las obligaciones en cabeza del vendedor, la más importante de todas era la entrega de la cosa, pero la entrega de la cosa se hacía para que el comprador pudiera disfrutar de manera completa y pacífica aquel bien que adquiría. Estas obligaciones de entrega eran diferenciadas, bien se tratara de cosas nec mancipi o de cosas mancipi. En el primer caso, la transferencia de la cosa era suficiente para que se comunicara el dominio y la posesión. Y en la segunda, en las cosas mancipi, era necesaria que se diera una formalidad. Dada la formalidad, se transfería el dominio. El vendedor, cuando transfería la cosa, lo hacía con todos los frutos y todos los accesorios que le correspondían. Es importante subrayar que el vendedor responde por dolo y por culpa leve.
y que desde el perfeccionamiento del contrato hasta la entrega de la cosa se daba justamente este nivel de responsabilidad. Recuerden que la culpa leve tiene que ver con un actuar diligente por parte de quien está llamado y comprometido a cumplir con una determinada obligación, y el dolo es la intención y el conocimiento de querer causar un daño a otro. La obligación de garantizar al comprador la evicción de la cosa vendida, es decir, es un compromiso del vendedor garantizarle al comprador que va a poder tener una tenencia pacífica, completa y total de la cosa que ha sido objeto de venta. Podía llegar a darse el caso que dicho disfrute pleno, total y completo no se diera. En tal sentido, pues existían unas consecuencias, y la consecuencia en la etapa primitiva del desarrollo del derecho romano era que el vendedor debía regresar el doble del valor del precio en caso que al comprador se le quitara la cosa adquirida, como consecuencia de la intervención de un tercero que en un proceso judicial persiguiera el bien que había sido objeto de compraventa. Cuando la compraventa se realizaba por stipulatio, la promesa del vendedor comprendía justamente responder por evicción, es decir, por aquellos vicios que de alguna manera perturbaran la tenencia y el disfrute pleno, completo y pacífico de la cosa vendida. Existían unos elementos que debían cumplirse para que se pudiera sanear por evicción el contrato como consecuencia de una acción judicial que emprendieran un tercero contra el comprador. Esos elementos para poder sanear por evicción son los que a continuación se señalan. Que el tercero, que era quien atacaba al comprador, dirigiera una acción judicial contra éste. Que el comprador avisara al vendedor para que lo defendiera claramente de dicho ataque jurídico. Que la acción del tercero fuera por causa del vendedor, es decir, que la causa fuera anterior al contrato. Es decir, que la causa fuera anterior al contrato. Que la causa de la pérdida no se debiera a descuido en este caso del comprador o a un error de un tercero, como por ejemplo la ignorancia del juez. El vendedor en estos eventos que acabo de mencionar no sería responsable. La indemnización es el valor que debe ser cancelado por los daños sufridos a propósito de la evicción. Ese daño podía ser total o podía ser parcial. En este caso, si fuera parcial, sería por la privación del usufructo, o sea, del disfrute de la cosa, o porque se impusiera una limitación, como por ejemplo un gravamen constituido por una servidumbre predial. Así las cosas, la indemnización siempre debía ser proporcional al daño que se había sufrido. Es necesario destacar también que la obligación de garantizar al comprador contra vicios ocultos, la cosa vendida, no solamente era por evicción, sino también por vicios redivitorios. Y aquí, a diferencia de la evicción, lo que había era una imposibilidad de poder disfrutar la cosa, porque la cosa tenía algún tipo de defecto que le impedía su utilidad, es decir, el uso y el disfrute de la cosa vendida por defectos que eran ocultos a la hora de celebrarse el negocio de compraventa. En el hipotético caso que llegara a presentarse esta situación, si prosperaba la acción que emprendía el comprador contra el vendedor, éste debía devolver el precio que se le había pagado, por supuesto, más los intereses que se hubieran causado, desde el momento en el que se le pagó y hasta el momento en el cual éste garantizara el uso y el disfrute de la cosa. El comprador siempre debía y tenía que accionar contra el vendedor. El término de ejecución de esta acción, cuando se trataba de la disminución del precio de venta, que era uno de los efectos también que se encontraba inmerso dentro de la acción redivitoria, era de un año, es decir,
identificada la situación que impedía o inhabilitaba el uso y disfrute de la cosa, el comprador, para accionar en actio quantis minoris, tenía un año contado desde la celebración del contrato. Este no era solamente el efecto de la acción redivitoria, también había otro efecto que era deshacer el contrato, es decir, disolver el contrato. La figura de la stipulatio duplex, que estaba presente en el derecho romano, daba lugar a que, como si se tratara de una cláusula penal, es decir, de un acuerdo indemnizatorio previo pactado dentro del contrato, el valor que debiera devolverse como consecuencia del daño causado por la imposibilidad de disfrutar y usar la cosa fuera el doble del precio pagado. El comprador también tenía unas obligaciones, en este caso la principal era pagar. Podía pactarse un plazo para el pago y era importante señalar que desde el momento en el que el comprador adquiría la cosa y la disfrutaba, y hasta el momento en el que se verificara el pago efectivo de aquella, podían generarse intereses a cargo del comprador frente al vendedor. El comprador siempre debía pagar los gastos de conservación en que incurriera el vendedor como consecuencia de tener la cosa y no poderla entregar de conformidad con lo pactado. Existían unos recursos a favor del vendedor. ¿Cuáles son estos recursos a favor del vendedor? El vendedor podía retener la cosa para efectos de garantizar el pago, salvo que se hubiera determinado entre las partes un plazo. En el hipotético evento que no se verificara el pago, pues la consecuencia era lógica, no se transfería el dominio. El vendedor podía hacer uso de una acción que era la acción reivindicatoria, que es la acción que le faculta para reclamar la cosa, en este caso del comprador. Esta cláusula especial a la que vamos a hacer mención, que está entrecomillada, establece que si no se hace el pago, se resuelve el contrato. Es a lo que en el derecho civil moderno se le conoce con el nombre de pacto comisorio y está contemplado en las legislaciones civiles romano-germánicas. Hay unos pactos accesorios y unas modalidades de venta accesorias. El pacto de arras, el pacto indem y el pacto de retrovendo. Las arras eran un medio probatorio mediante el cual se entregaba una suma de dinero para garantizar la seriedad del negocio. En caso de no llevarse a cabo, debían ser devueltas, debían ser entregadas. La actio indem es un pacto accesorio y daba lugar a que se favoreciera las leyes de la oferta y la demanda. Si había un comprador que ofrecía un mejor precio, debía privilegiársele para efectos del negocio. El pacto de retrovendo era un derecho que se reservaba al vendedor para readquirir la cosa, en este caso al mismo precio o con un precio diferente en una etapa posterior. Dentro de los pactos accesorios también estaba el pacto displicitae. En este caso era un aplazamiento del perfeccionamiento del contrato. El contrato de compraventa admitía modalidades como plazo y condición y en todo caso se podía diferir el cumplimiento de la obligación. Los riesgos de la cosa vendida pues son varios. En este caso vamos a revisarlos en una oportunidad posterior.